Buenas tardes, que tengan un lindo domingo. En este segundo domingo del Adviento leemos el comienzo del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Aparece Juan el Bautista, nos dice Mateo, haciendo referencia a una expresión de Isaías, de la preparación del terreno en el desierto para la venida del Señor. Isaías en la primera lectura se dirige a un pueblo que está devastado, están fuera de su tierra, son esclavos de una nación extranjera, y Isaías llama a la esperanza, hablando del tronco de Jesé. Jesé es el padre del rey David, el gran rey modelo de la monarquía para el pueblo de Israel. Y dice Isaías: saldrá una rama del tronco de Jesé, un retoño brotará de sus raíces. Ese árbol que ha sido cortado tiene todavía la posibilidad de dar eh, vida, de hacer que surja un retoño. Dice: sobre este retoño, sobre él, reposará el Espíritu del Señor. Está abriendo a la esperanza a ese pueblo que está, como digo, desesperanzado, y Mateo nos hace pensar en ese profeta que dice que hay que preparar terreno, hay que preparar el desierto para la venida de esa salvación. En el caso de Isaías es una expectativa un poco más larga, más lejana. En el caso de el Bautista es una cosa inminente. El Bautista habla del quien viene detrás de mí. Pero Juan Bautista aparece, y es raro que en el Evangelio se nos describa cómo se visten las personas. Juan Bautista aparece con la misma vestimenta con la que aparecía el gran profeta Elías, en el lugar donde Elías fue llevado. Nos cuenta la Biblia que Elías fue como arrebatado por una carroza de fuego, fue llevado al cielo. Y además Elías se caracterizaba por tener una actitud bastante violenta con los paganos, con los que no se abrían a las cosas de Dios. Y un poco esa es la actitud de Juan el Bautista en este pasaje. Habla del hacha que está puesta a la raíz de los árboles para cortar al que no dé fruto y tirarlo al fuego. Habla de que quien viene detrás de él viene con una horquilla, va a limpiar la era para recoger el trigo que sirve y quemar la paja que no sirve. Va a haber un momento donde va a haber una distinción, una separación, aunque todo parezca que es igual, no lo es, o no lo va a ser en todo caso ante la venida del Mesías. Algo parecido nos sugería el Evangelio del domingo pasado, de dos personas que estén trabajando, una será llevada, la otra dejada, de dos mujeres que estén moliendo, una será llevada, la otra dejada. Aquello que es aparentemente igual se diferencia por la apertura o no a las cosas de Dios. Y entonces en este camino del Adviento, con un lenguaje duro, nos habla Juan el Bautista de la necesidad de la conversión. Eh, ha habido momentos, o hay todavía
movimientos dentro de la iglesia que se apoyan más en este lenguaje que más bien despierta angustia, despierta miedo, que suena como a amenaza por el castigo de Dios. Y por el otro lado hay quienes eh, pretenden vivir como si en definitiva Dios es tan misericordioso que todo da más o menos lo mismo. Lo difícil es encontrar ese camino intermedio. Las dos cosas son verdad en la palabra de Dios, es verdad que va a haber un juicio, es verdad que nosotros somos quienes optamos por dejar entrar a Dios y las cosas de Dios en nuestra vida o no, y entonces este camino del Adviento es precisamente eso, la conversión tiene que ver con provocar un cambio grande, un cambio de mentalidad, de manera de mirar, de manera de entender las cosas según Dios. Y esto es un camino que hacemos a lo largo de toda la vida. Con esta esperanza de Isaías, porque si bien Dios va a intervenir no de una manera mágica, sino a través de nuestro compromiso, pero va a intervenir con su poder. Digo de Isaías porque habla de que ese brote, sobre el brote que nace, reposará el Espíritu del Señor. Y Juan el Bautista nos dice que el que viene detrás de él, el Mesías, es más poderoso y nos va a bautizar en el Espíritu Santo, nos va a sumergir en el fuego. Nos toca, como quienes se acercaban al Bautista, reconocer nuestros pecados, pedir perdón, acercarnos a la misericordia de Dios para que Él nos transforme y evitar la actitud de estos a quienes se reprende tan duramente Juan el Bautista, que vienen a recibir el bautismo pero no tienen deseos de convertirse y de cambiar de vida. Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? Aquellos que estaban aferrados a los ritos, pero que no estaban deseando realmente cambiar su corazón. Pidamos este regalo a Dios en este tiempo, de ir reconociendo aquellas cosas que todavía podemos transformar en nuestra vida, para que la Navidad nos traiga con la fuerza del Espíritu ese cambio profundo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que nos acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.